Nacido el 30 de marzo de 1432 en Edirne, capital del Imperio Otomano en ese momento, Mehmed era hijo del sultán Murad II y de Uma Hatun, una concubina de origen probablemente cristiano. Desde temprana edad, Mehmed fue educado para gobernar. Aprendió árabe, persa, griego y latín, así como matemáticas, astronomía, historia y filosofía islámica. Pero lo más importante, fue instruido en el arte de la guerra y en las enseñanzas del Corán. Desde niño le inculcaron una obsesión que marcaría su vida: la conquista de Constantinopla, la gran ciudad que durante siglos había sido el sueño de los musulmanes. A los 12 años, en 1444, su padre abdicó inesperadamente y Mehmed ascendió al trono. Su juventud y falta de experiencia causaron inestabilidad en la corte, lo que fue aprovechado por los enemigos del imperio. En ese mismo año, una coalición cristiana liderada por Hungría y Polonia lanzó una cruzada contra los otomanos, conocida como la Cruzada de Varna. Alarmado por la amenaza, el joven Mehmed suplicó a su padre que regresara al poder. Murad II lo hizo y derrotó rotundamente a los cruzados en la batalla de Varna en noviembre de 1444. Durante los siguientes años, Mehmed permaneció en el segundo plano, perfeccionando su educación, desarrollando su estrategia militar y estudiando los puntos débiles del Imperio bizantino. Constantinopla, aunque majestuosa, estaba debilitada, con una población menguante y rodeada por territorios otomanos. El sueño parecía al alcance de la mano, pero Mehmed sabía que necesitaba tiempo y preparación. En 1451, tras la muerte de Murad II, Mehmed ascendió de nuevo al trono, esta vez con plena autoridad. Ahora tenía 19 años y una voluntad inquebrantable. Uno de sus primeros movimientos fue reforzar la disciplina del ejército y reformar la administración. También empezó a planificar la conquista de Constantinopla con una meticulosidad asombrosa. Ordenó la construcción de una fortaleza en el lado europeo del Bósforo, llamada Rumeli Isaru, para bloquear la ayuda naval al Imperio bizantino. Esto, sumado a otra fortaleza en la orilla asiática, le dio control total del estrecho. La construcción se completó en apenas 4 meses, una hazaña que alarmó a toda Europa. En paralelo, Mehmed encargó la fabricación de cañones gigantes a un artillero húngaro llamado Urban, quien había ofrecido sus servicios a los bizantinos, pero estos no pudieron pagarle. El más famoso de estos cañones, llamado Basilisco, era tan grande que requería más de 60 bueyes para transportarlo y podía lanzar proyectiles de piedra de hasta 600 kilos. Mientras tanto, el emperador bizantino Constantino XI Paleólogo buscaba desesperadamente ayuda en Occidente. En 1452, proclamó la unión de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica, una medida impopular entre los griegos, con la esperanza de obtener apoyo militar de los reinos cristianos. Sin embargo, la ayuda nunca llegó en la magnitud necesaria. El destino de Constantinopla pendía de un hilo, y Mehmed estaba listo para cortar ese hilo con acero y pólvora. El 6 de abril de 1453, Mehmed II comenzó el asedio de Constantinopla. Con un ejército estimado entre 80, 0 y 100, 0 soldados, artillería sin precedentes y una armada de más de 100 barcos, el sultán se presentó ante los muros de Teodosio, una muralla triple que había resistido numerosos asedios durante más de 1000 años. El emperador Constantino XI contaba con apenas unos 7, 0 defensores, incluidos 2, 0 mercenarios extranjeros. Uno de ellos era Giovanni Giustiniani, un noble genovés experto en defensa de fortalezas, quien jugó un papel crucial durante el asedio.
A pesar de estar en desventaja numérica y técnica, los bizantinos ofrecieron una defensa valiente. Durante semanas, Mehmed bombardeó incansablemente las murallas con sus enormes cañones. Sin embargo, la solidez de los muros y la capacidad de los defensores para repararlos durante la noche hacían que los avances fueran lentos. La lucha se convirtió en una combinación de artillería, escaramuzas y ataques de minería subterránea que los defensores lograban frustrar. Una de las acciones más audaces de Mehmed fue en abril, cuando los bizantinos bloquearon la entrada al Cuerno de Oro con una cadena enorme que impedía la entrada de la flota otomana. En una maniobra magistral, Mehmed ordenó trasladar barcos por tierra sobre troncos engrasados a través de Gálata hasta el Cuerno de Oro. En una sola noche, los otomanos lograron una proeza logística impresionante, sorprendiendo a los defensores y abriendo un nuevo frente en la ciudad. El asedio se intensificó. A pesar de las súplicas de Constantino XI a las potencias cristianas, la ayuda nunca llegó en forma significativa. Solo algunos barcos genoveses y venecianos consiguieron romper el bloqueo para traer suministros. La moral dentro de Constantinopla se deterioraba. Había divisiones religiosas, falta de comida y un constante temor. Mientras tanto, Mehmed, decidido y paciente, seguía ajustando su plan. A pesar de sufrir bajas y ver sus túneles destruidos por los defensores, él sabía que el tiempo estaba de su lado. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, tras casi 2 meses de asedio, Mehmed ordenó el asalto final. Organizó el ataque en oleadas, primero los soldados auxiliares, luego los jenízaros de élite. A pesar de la heroica defensa, incluyendo el liderazgo directo de Constantino XI, las fuerzas otomanas rompieron por la puerta de San Romano. Giustiniani fue herido gravemente y evacuado, lo que desmoralizó a los defensores. El emperador Constantino XI, negándose a huir, se lanzó a la lucha cuerpo a cuerpo y murió como un mártir defendiendo su ciudad. Las tropas otomanas se apoderaron de la ciudad. Durante 3 días hubo saqueos, como era costumbre de guerra, aunque Mehmed intervino personalmente para detener los abusos una vez consolidado el control. Entró a la ciudad el mismo día y, al ver la majestuosa Basílica de Santa Sofía, exclamó una frase que pasaría a la historia: «La conquista que me fue prometida». Ordenó la conversión de Santa Sofía en mezquita, pero también garantizó la protección de los cristianos ortodoxos y permitió que mantuvieran su fe, designando a un nuevo patriarca. Así, Mehmed no solo se proclamó conquistador, sino también gobernante de una ciudad multirreligiosa y cosmopolita. El mundo había cambiado. Constantinopla, la joya del mundo bizantino, ahora era Estambul, la nueva capital del Imperio Otomano. Tras la caída de Constantinopla, Fatih Sultan Mehmed no se limitó a conquistar, quería transformar. Su visión era convertir Estambul en la capital más espléndida y poderosa del mundo islámico y, a la vez, un centro de civilización abierto a diversas culturas. Lo primero que hizo fue restaurar el orden. Detuvo los saqueos, impuso disciplina entre sus tropas y estableció una administración efectiva en la ciudad devastada. Mehmed comprendía que una ciudad vacía no podía florecer. Constantinopla había sido despoblada por años de guerras, pestes y éxodos. Para repoblarla, emitió decretos invitando y en algunos casos forzando a musulmanes, cristianos y judíos de otras partes del imperio a trasladarse a la ciudad. Con el tiempo, esta política poblacional convirtió a Estambul en un hervidero de culturas y saberes. El sultán impulsó una ambiciosa reconstrucción urbana. Restauró acueductos, mercados, baños públicos y mandó erigir nuevas mezquitas, madrasas, escuelas religiosas, bibliotecas y caravasares. La antigua Santa Sofía fue convertida en una mezquita imperial
Pero también se construyeron obras nuevas, como la mezquita de Fatih, edificada en el lugar donde se encontraba la iglesia de los Santos Apóstoles. No fue solo un renacimiento físico, sino también cultural. Mehmed se rodeó de eruditos, poetas y científicos. Mantuvo una corte multilingüe y atrajo a figuras notables de Persia, Anatolia y hasta Italia. Tenía un gran interés por la filosofía, la ciencia y el arte, y su biblioteca personal contenía obras en árabe, griego y latín. Aunque era un ferviente musulmán, también admiraba a Alejandro Magno y Julio César, y veía su misión como parte de esa misma tradición imperial universal. El conquistador consolidó su poder dentro del imperio, reformó el sistema legal, reforzó el papel de los genízaros y fortaleció la centralización del Estado. Para evitar futuras disputas dinásticas, instauró una práctica controversial, la ley que permitía al sultán ejecutar a sus hermanos para evitar guerras civiles. Esta decisión sería duramente criticada por algunos historiadores, pero contribuyó a la estabilidad del imperio en los siglos siguientes. En el ámbito internacional, Mehmed no se detuvo tras Constantinopla. Durante los años siguientes lanzó campañas militares para consolidar el dominio otomano en los Balcanes y Anatolia. En 1456 intentó tomar Belgrado, pero fue repelido por el célebre comandante húngaro Juan Hunyadi. No obstante, esto no desanimó a Mehmed, quien persistió en su expansión hacia Europa. En 1461, derrotó al imperio de Trebisonda, el último bastión bizantino en el Mar Negro. También sometió a Serbia en 1459, Bosnia en 1463 y Albania en 1478, a pesar de la feroz resistencia liderada por Skanderbeg. En el este, aplastó a los poderosos caramanlíes, un principado rival en Anatolia Central. Uno de sus movimientos más astutos fue en Grecia. En 1458 y 1460 invadió el despotado de Morea, gobernado por los hermanos del difunto Constantino XI. Aunque inicialmente aceptaron el vasallaje, Mehmed sospechó de conspiraciones y los depuso, asegurando el control completo del Peloponeso. Su política hacia los cristianos fue pragmática. Aunque expandía el Islam y reforzaba la Sharia, permitía que las comunidades cristianas y judías vivieran bajo sus propias leyes y autoridades religiosas. El patriarca ortodoxo Genadio Scolarios fue instalado por orden del propio sultán, quien le otorgó amplios poderes sobre los cristianos ortodoxos del imperio. En el ámbito diplomático, Mehmed estableció relaciones con potencias tan diversas como Venecia, Florencia y el Imperio Mongol. Si bien entró en conflicto con muchas de ellas, también firmó tratados de paz cuando le convenía. Su astucia política igualaba su talento militar. Al final de esta fase de su reinado, Fatih Sultan Mehmed no era solo el conquistador de Constantinopla, era el arquitecto de un nuevo imperio, que unía Oriente y Occidente, Islam y ciencia, tradición y modernidad. Pero su ambición no tenía límites, y sus ojos estaban puestos ahora en un nuevo objetivo, Roma. En los últimos años de su vida, Fatih Sultan Mehmed planeaba una campaña sin precedentes, la conquista de Italia. Su intención era tomar Roma, el centro del cristianismo occidental, y convertirse en el nuevo César de un imperio universal. Esta idea no era solo una fantasía militar, sino parte de su visión imperial global. En 1480 envió una poderosa flota al sur de Italia. Sus tropas desembarcaron en Otranto, en la región de Apulia. La ciudad fue tomada y su arzobispo ejecutado. Este ataque provocó el pánico en toda Europa. Los estados italianos, divididos y debilitados,
comenzaron a temer seriamente que los otomanos pudieran marchar hacia Roma. Sin embargo, los planes de expansión se vieron interrumpidos por dos factores cruciales. Primero, el Papa Sixto IV y Fernando de Aragón organizaron una contraofensiva. Segundo, y más decisivo, en 1481, Mehmed cayó enfermo de manera repentina mientras preparaba una nueva campaña militar. El 3 de mayo de 1481, Fatih Sultan Mehmed murió cerca de Jebs, en Anatolia, bajo circunstancias que aún hoy generan especulación. Tenía apenas 49 años. Algunos historiadores creen que fue envenenado, posiblemente por orden de sus enemigos internos. Otros consideran que murió de causas naturales, posiblemente por una dolencia gástrica o cardíaca. Lo cierto es que su muerte marcó el fin de una era. Fue enterrado en Estambul, en el complejo de la mezquita de Fatih que él mismo había mandado construir. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación, no solo para musulmanes, sino también para quienes admiraban su genio político y militar. El legado de Mehmed II fue inmenso. Transformó un imperio fronterizo en una potencia mundial. Convirtió a Estambul en un centro de cultura, religión y comercio. Expandió los límites del Islam hacia Europa. Fundó una administración centralizada que perduraría por siglos y dejó un modelo de soberanía que inspiraría a futuros sultanes. Su figura ha sido reinterpretada a lo largo del tiempo. Para los musulmanes es el héroe que cumplió la profecía del profeta Mahoma. Constantinopla será conquistada. ¡Qué excelente comandante es su conquistador! Para los historiadores es un símbolo de la transición entre la Edad Media y la modernidad. Y para los otomanos fue el fundador de su Edad de Oro. Incluso siglos después, su nombre sigue siendo recordado con respeto y admiración. Su imagen ha aparecido en monedas, pinturas y películas. Estambul conserva su huella en cada rincón, en sus murallas, sus mezquitas, sus puentes. Y en la historia, se mantiene como uno de los más grandes conquistadores del mundo. Fatih Sultan Mehmed, el hombre que a los 21 años cambió el curso de la historia, no solo cerró la era bizantina, abrió una nueva etapa para el mundo entero.